La reflexión que quiero hacer, solo déjenme un minuto dirigirme al Señor en oración. Señor, te damos gracias por los temas que hemos podido tratar en este día. Y gracias, Señor, porque en todos buscamos la misma cosa. Ser una iglesia fiel, ser una iglesia cada vez más y más conformada a tu palabra, ser una iglesia que ama al prójimo, ser una iglesia que muestra a Cristo y ser una iglesia santa para tu gloria. Pero ahora te pedimos también que tu palabra hable a nuestros corazones, que nos hables como creyentes, como hermanos que pertenecen a una iglesia local, y que tu palabra traiga algunas verdades a nuestra vida que son importantes, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de cada una de ellas y nos ayude a examinarnos a la luz de esta pequeña reflexión de hoy para saber si estamos, Señor, cumpliendo tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La reflexión que quiero compartir con ustedes está en Efesios capítulo 4 y los versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Voy a sacar algunos puntos rápidamente para que los traigamos al corazón. Pablo empieza el capítulo 4 aquí de la carta a los Efesios con un llamado a vivir una vida digna del Evangelio. En el versículo 1 dice: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hay que entender algo. Si tú lees el libro de Efesios, tú vas a ver que el libro de Efesios, así como el libro de Colosenses, que parece prácticamente Colosenses parece una copia resumida del libro de Efesios. Si tú ves el libro de Efesios, está dividido claramente en dos partes. Los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo destaca todo lo que somos y tenemos en Cristo. Vas a ver que dice que somos escogidos en Cristo, amados en Cristo, predestinados en Cristo, perdonados en Cristo. Cristo es el tema, en Cristo es el tema central. Y Pablo ahí nos habla de nuestra elección, de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestro perdón. Es decir, los 3 primeros capítulos de Efesios, Pablo nos dice qué somos en Cristo, qué tenemos en Cristo, qué somos salvos, perdonados, redimidos, adoptados, escogidos, todo lo dice ahí. Incluso habla de la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos habla de ya estar sentados en lugares con Cristo, en lugares celestiales. Pero a partir del capítulo 4, los siguientes 3 capítulos de Efesios, ahora lo que Pablo hace es decir cómo se ve una vida que es así. Es decir, en los 3 primeros capítulos, Pablo enseña que somos salvos, que somos redimidos, que somos el pueblo de Dios, que somos su pueblo escogido. Y los otros 3 capítulos, 4, 5 y 6, Pablo dice cómo vive esa gente. Los 3 primeros es pura teología, pura doctrina, pero los siguientes 3 es pura vida. Por eso verás que Pablo te habla en el capítulo 5 de cosas como que el matrimonio, cómo es un esposo, cómo es una esposa, padres, hijos. Habla de cosas prácticas de la vida, ¿no? Pero todo apuntando a los creyentes. Si somos creyentes, debemos vivir así. Por eso Pablo empieza el capítulo 4 así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En pocas palabras, Pablo empieza el capítulo 4, la segunda sección del libro de Efesios, diciendo: ahora que sabéis eso, os ruego que viváis de la manera digna de ello. Si eres salvo, vive de la manera digna de tu salvación. Si eres un hijo de Dios, vive de la manera digna de un hijo de Dios. Si eres una persona llamada por Dios, escogida por Dios, redimida por Dios, vive de la manera digna. Es decir, vive la vida que va acorde con esa gente. Vive la vida que va acorde con alguien salvo. Vive la vida que va acorde con alguien que Dios ha escogido. Así que Pablo empieza diciendo que debemos vivir una vida digna. Y lo más maravilloso
es que lo primero que hace luego es apuntar a la convivencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos dice que una vida digna del Evangelio es una vida junto a la iglesia. Por eso el versículo 2, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, y con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. ¿Te has dado cuenta que Pablo no empieza hablando del esposo o la esposa, que lo hace en el capítulo 5? ¿Sabes de lo primero que habla Pablo? De la iglesia. Porque si tú eres salvo, puede ser que no seas esposo, que no seas esposa, que no seas padre, o que no seas jefe o trabajador, pero eres salvo, entonces eres parte de la iglesia. Hay algo que todos los salvos tenemos en común, y no es el matrimonio, no todos son casados. Tenemos diferentes estados civiles aquí, dependiendo de la edad, o de alguien puede haber quedado viudo, cosas de la vida, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos en común, todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabes lo único que tenemos en común tú y yo en nuestra salvación? Es el pertenecer a la iglesia. Lo otro puede ser diferente, pero una cosa nos une: Cristo y el ser parte de la iglesia local. Y por eso Pablo, cuando empieza a hablar de la vida digna del Evangelio, al primer lugar donde apunta es a la iglesia. Decir, mira, antes de decirte si estás casado, cómo debes ser como marido, o de decirte cómo debes ser como mujer, o de decirte cómo debes ser como hijo, padre, porque a lo mejor aquí hay solteros, lo primero que os voy a decir es cómo debéis ser como creyentes y hermanos en Cristo. Qué interesante. No hay salvación sin unidad a la iglesia. La Biblia es clara, eres salvo, eres parte de la iglesia. Te guste o no, estás unido a nosotros. ¿Sabes cuando naces en una familia y dices, oye, te guste o no, yo soy tu padre? Te guste o no, yo soy tu madre. Esos bebés que hay en la sala, le habéis tocado. Ellos no van a elegir, ellos pueden levantar y decir, o celebrarlo o resignarse, pero es el que el Señor te dio, ¿verdad? Pues déjame decirte una cosa, te guste o no, soy tu hermano. Y sabes, no lo has elegido tú, lo ha elegido tu Padre que está en los cielos, te eligió a ti y a mí. Somos hermanos, te guste o no. Te guste o no, Dios te ha dado una familia. Así como nos dio un padre, nos dio una madre, nos dio el hijo que nos tocó. Hermano, tú podías soñar con un tipo de hijo, pero el Señor te dio el que Él quiso. Y tú puedes soñar con lo que quieras, el Señor te ha dado una familia en Cristo. Eres parte de la iglesia, si eres salvo. Por eso es ilógico pensar en vivir una salvación individualista. Una salvación solo yo con el Señor. Eso no está en la Biblia. Así que Pablo dice que una vida digna del Evangelio es una vida que se vive en comunidad, con la iglesia local. ¿Y cómo debe vivirse? Primero, y qué curioso que esa palabra sea la primera, con toda humildad. ¿Sabes por qué mucha gente va cambiando de iglesia? Sé que hay varios motivos, ¿sí? Pastor, lo mío fue por doctrina, porque eran herejías. Ok, pero mucha gente por falta de humildad. ¿Sabes por qué muchas veces amistades se rompen? Por falta de humildad. Cuando alguien te pregunta, ¿qué es lo más importante para tener unidad en la iglesia? Una palabra suele venir a nuestra mente: amor. Pero mira con la que empieza: humildad, pero sí cierra con eso. Dice, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, y ahora sí, en amor. ¿Sabes qué está diciéndote esto? Y esto es asombroso. Si no eres humilde con Él, es porque no le amas. Si no le soportas, es porque no le amas. Si no eres manso con Él, es porque no le amas. Te doy un ejemplo. Tu hijo te hace 1001 y sigues luchando por él. No lo tiras a la basura, no te cambias de familia. ¿Sabes por qué? Porque tu amor por tu hijo es enorme. Y no vas a dejarlo. Vas a pelear y llorar por ese hijo. Si amas a tu hermano como familia, vas a soportar, vas a perdonar, vas a luchar, vas a seguir batallando por él. El problema de muchos creyentes es que no vivimos la realidad de lo que somos. Somos hermanos. Y para tener una buena hermandad es necesario humildad.
Y mansedumbre, porque no podemos ir pegando gritos con un carácter arisco, vamos a ir hiriendo a las personas. Necesitamos ser humildes. ¿Por qué? Porque a veces nos van a herir, porque a veces nos van a corregir, porque a veces nos van a llamar la atención. Necesitamos ser mansos, porque a veces nosotros vamos a tratar con otra gente, nosotros vamos a corregir a otro y debemos hacerlo con mansedumbre. Pero sobre todas las cosas necesitamos ser pacientes. Si hay algo que se requiere en esta vida es paciencia para todas las áreas. Un matrimonio requiere paciencia. Durar en un trabajo requiere paciencia. Crecer en el Señor requiere paciencia. Conocer a fondo la palabra de Dios requiere paciencia. Madurar en la fe requiere paciencia. Y tener una buena relación con mi iglesia local requiere paciencia. Y termina diciendo, soportándoos unos a otros en amor. Hay personas que creen que la palabra soportar aquí se refiere a lo de llevar las cargas unos de otros, soportar de como dar soporte. Yo me inclino más al hecho de soportar en el sentido de tolerar, de que alguien te lastima, te ofende y tú toleras, En ese sentido, soportaos unos a otros, pero la base es el amor, porque nadie soporta si no ama. En un trabajo te empiezan a molestar y tú dices, yo no tengo que soportar esto, me voy. Porque no amas el trabajo, no amas al jefe, no amas a la empresa. Pero uno no mira a un hijo, otra vez el mismo ejemplo, dice, yo no tengo que soportar a este niño, me voy a buscar otro. Soportas, porque amas. El amor soporta, el amor tolera, el amor no se irrita. El amor no busca lo suyo. Hermano, pero yo quiero decirte dos cosas de dos frases que me llamaron la atención. Número 1, para soportar debemos estar cerca. Yo no voy a soportar a muchos de aquí porque nunca me van a fallar. Pero ¿saben por qué nunca me van a fallar? Porque tenemos poca relación. ¿Sabes a quién he tenido que soportar? Te voy a decir una cosa. He tenido que soportar en esta iglesia a los que mejor me caen, porque es con los que más convivo. Entonces eso va a llevar a una cosa, que son los que un día van a tener un mal día y van a contestarme de una manera que no me gustó, que vamos a tener confianza y un día me van a decir algo que me va a herir. Pero yo no tengo que soportar a hermanos con los que simplemente, Padre del Señor, no tengo que soportarlo porque como no me relaciono, no me va a herir nunca. Yo tengo que soportar a mis padres. Yo tengo que soportar a mi hermana, y no lo digo con un tono negativo, lo digo porque son relaciones y las relaciones tienen heridas. Mi esposa me tiene que soportar, a nadie va a tener que soportar tanto como a mí. Porque ¿sabes quién va a ser la persona que más falla a Clicia en esta vida? Probablemente yo. ¿Sabes por qué? No porque soy el peor que haya a su alrededor, espero no serlo, pero soy el que duerme con ella. 365 días al año vive conmigo, camina conmigo, mis días buenos y mis días malos. Nadie le va a fallar más que yo. A nadie le va a tener que perdonar más que a mí. A nadie va a tener que ser humilde más que conmigo. Porque aunque me esfuerce, le voy a fallar. Y ella a mí. Y conforme tenga más relación íntima con hermanos de la iglesia, más es probable, la estadística sube en cuanto que un día me falle. Pero yo no puedo vivir el soportaos desde lejos. Scott Hubbard dice, si nuestro cuerpo eclesial, nuestra iglesia, no desafía regularmente nuestra paciencia, entonces puede que no estemos lo suficientemente cerca de nuestra iglesia. Me gustó esa frase. Si mi iglesia no desafía mi paciencia, es probablemente porque no estoy muy cerca de mi iglesia. Te dice dos cosas. La primera, que si no tienes que tratar tu paciencia con la iglesia es que no tienes relación con ella. Y la segunda, que cuando tengas relación con ella vas a tener que tener paciencia. Y la otra cosa que me llama la atención es que si yo soporto, si Pablo me llama a soportar, es por un motivo, porque da por hecho que me van a fallar. Hermano, en la iglesia a la que perteneces, por muy hermosa que sea, tarde o temprano gente te va a fallar. Dietrich Bonhoeffer dijo, aquellos que aman su sueño de una comunidad cristiana más que a la comunidad cristiana misma,
se convierten en destructores de esa comunidad cristiana, aun cuando sus intenciones personales puedan ser muy honestas, sinceras y sacrificadas. ¿Cómo? Pero yo entendí leyendo más alrededor de su libro, que es maravilloso, sobre la iglesia y la vida en comunidad, lo que él expresa es que a veces tu ideal de iglesia es tan alto que no toleras nada en tu iglesia porque nunca cumple tus expectativas y eres esa persona que siempre esto está mal, no me gusta, esto está mal. Y nunca eres paciente con tu iglesia porque tienes un ideal montado de pastor, de hermanos, de congregación que nunca se va a cumplir. Pero pastor, no debemos luchar por llegar a ser... Sí, pero tu amargura, tu ideal te está llevando a no disfrutar el presente. Hermano, hasta que estés en la iglesia gloriosa en la eternidad, tienes que aprender a disfrutar de la iglesia imperfecta aquí. Te voy a decir algo, tienes que aprender a ser feliz y gozoso con una iglesia imperfecta hasta que disfrutemos de la gloriosa. Y sí, lucharemos por mejorar y por santificarnos, pero no dejaremos de disfrutar de nuestra imperfección, porque va a estar siempre. No puedes vivir con el empeño de si lo digo más veces al final no habrá imperfección. No, Dios te dice que va a haber. Por eso dice que el que en vez de amar la iglesia, ama el ideal de iglesia, se vuelve un destructor de la iglesia. Porque no la disfruta, se queja de todo hasta que llegue ese ideal. Y va a llegar. No va a llegar. Sí, hay cosas que no se pueden tolerar en una iglesia, pero ahí entra la madurez. ¿Qué es intolerable y hay que pararlo en seco? ¿Y qué se debe pasar por alto porque no es significativo? Eso requiere madurez. Por eso, el tercer punto, Efesios 4:3 dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aparece una palabra que no nos gusta. Esfuerzo. No, la palabra unidad nos encanta, ¿eh? Hay un montón de gente que a veces llega y dice, pastor, oremos para que la iglesia sea más unida. Ok, oremos y hagamos. Porque Pablo no dice, oremos por preservar la unidad. ¿Sabes qué ha dicho Pablo? Esforcémonos. Es muy fácil pedir a Dios que queremos unidad y no esforzarnos por esa unidad. ¿Y sabes qué? Somos llamados a esa unidad, pero somos llamados a esforzarnos por cultivar esa unidad. Yo no puedo estar unido a un hermano que no conozco y para conocerlo requiere mi esfuerzo. Requiere ser intencional, ir y preguntar, ir y de estar cerca, ir y acercarme, conocerlo. Eso, claro, nos va a tocar, ¿verdad? Dejar de simplemente ser consumidores de culto, de simplemente venir a que un pastor nos hable, porque, hermano, no quiero llegar a pensar que saliste de una iglesia de mala doctrina solo para ir a una que es como que vieras vídeos en YouTube, para aprender palabra. Porque de verdad, entonces lo que tú no estás buscando no es una iglesia, estás buscando un seminario, te recomiendo varios si quieres. Hay gente que va a una iglesia con la idea de quien va al seminario. No, el seminario es el seminario, la iglesia es la iglesia. En el seminario yo no tengo la responsabilidad de velar por los alumnos. A mí mis profesores no me pastorean. ¿Saben que soy en el seminario? Soy un alumno. Pero ¿saben que soy en una iglesia? Soy un hermano comprometido con la iglesia. ¿Yo saben qué hago en mi seminario? Entro, miro mis tareas, mis vídeos, hago mis resúmenes y los mando. A veces tengo más contacto con el profesor, a veces menos. De mí sabe qué sabe el profesor. Se llama Juan Manuel y ha sacado esto. Ha hecho la tarea. Ya, es que no necesitamos más. No hay que cultivar unidad en el seminario en línea que estoy haciendo. Pero aquí sí. Aquí sí. Esto es una iglesia, eso es un seminario. Yo no puedo ver a mis pastores como mis profesores de seminario. Son mis pastores. Te digo una cosa, tus profesores de seminario te enseñan, tus pastores velan por tu alma. Ellos no, ellos no están preocupados de si estás pecando. Ellos no están preocupados de si estás mal en tu matrimonio. Hay unos pastores que Dios te ha dado que van a orar por eso, te van a aconsejar, te llevan en sus oraciones. Dios te ha regalado unos hombres y unos hermanos que doblan sus rodillas ante el Todopoderoso para pedir por tu vida. Y eso hay que valorarlo. ¿Sabías que no todo el mundo tiene a alguien que ora por él y tú tienes gente?
Eso hay que valorarlo. Dios te lo ha regalado. ¿Y sabes qué te pide? Con esos son imperfectos. Esa gente imperfecta ora por ti, esa gente imperfecta se preocupa por ti, esa gente imperfecta te ama, esa gente imperfecta quiere verte más como Jesús, así que sé humilde, manso y sopórtalos con paciencia en amor. Y esfuérzate para preservar la unidad en el vínculo de la paz. Porque luego es cuando termina diciendo, porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Sabes qué te recuerda Pablo? Ámalos porque eres uno con ellos. Escucho mucha gente decir, soy uno con Cristo y con su iglesia. Que nunca se te olvide. Repito algo, te guste o no, somos uno en Cristo. Te guste o no, vas a pasar la eternidad conmigo. No seré tu pastor, pero seré tu hermano toda la eternidad. Te guste o no, Dios me ha puesto en tu camino para velar por ti. Te guste o no, Dios me ha puesto en tu camino para cuidarnos el uno al otro, para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Porque te guste o no, estás unido a mí. Un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Dios, un mismo Padre. ¿Y sabes por qué hace tanto énfasis? Para recordar la profundidad de la unión que hay en nosotros. No tienes esa unión con nadie. La única unión que puedes superar eso es que seas una sola carne con tu esposa. Pero te digo más, si tu esposa no es creyente, esa unidad es temporal. La nuestra es para toda la eternidad. ¿Sabes que no hay garantía de que pases la eternidad con tus hijos o en algunos casos con tu esposo? Pero Dios te ha hecho uno para la eternidad con su pueblo. Hermano, guarda esas palabras en tu corazón y hoy regresa a casa solo haciéndote una pregunta. ¿Cuánto estoy haciendo para preservar esa unidad? ¿Y cuán cerca estoy de mi iglesia para soportarlos con paciencia? Para tener paciencia con ellos. Es que claro que me gusta mi iglesia, porque todavía la veo de lejos. Mucha gente llega nueva a la iglesia y le digo, ¿por qué vienes? No, porque me encanta Caminando por Fe, pero si eres nuevo. Ya, pero veo los vídeos. Ah, amigo, a ti te gusta la palabra y ya te has hecho tu ideal de iglesia. Te vas a decepcionar. No, pero yo sé que aquí son un pueblo del Señor. Sí, sí, y te van a decepcionar. Y cuidado, que si has estado viendo nuestros vídeos y te has hecho un ideal de pastor, te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar. Yo les aviso de entrada, porque ese ideal es el que hace que luego empiecen a vomitar esas decepciones. Yo pensaba que aquí, es que lee la Biblia. Si tú no tienes que pensar, la Biblia ya te dice cómo es la iglesia. Te dice que está en proceso, no te dice que está acabada. Ninguna está acabada. Tú me puedes decir, si yo te preguntara, ¿cuál es tu pastor preferido, tu iglesia preferida? Ah, me encanta Sugel, la IBSJ. Si viviera en República Dominicana, te aseguro algo, si fueras parte de la IBSJ, en unos años encontrabas algún pero. Ah, a mí me encanta MacArthur, la iglesia de MacArthur. Si llevaras años, algún pero ibas a encontrar, porque ese ideal no existe. Esfuérzate por estar cerca de tus hermanos, hasta tal punto que tengas que soportarlos cuando te fallen y tengas que tener paciencia. Y esfuérzate por preservar la unidad, no la unidad que tienes que cultivar, la unidad que la palabra te dice que ya tenéis. ¿Te has dado cuenta? La Biblia no dice tenéis que ser uno. La Biblia dice ya sois uno. Vivid de la manera digna de los que ya son uno. La Biblia no te sugiere buscar la unidad, la Biblia te informa que ya la tienes. Es como cuando una mujer le dice al marido, tienes que ser cabeza. No lo estás haciendo, pero eres cabeza. No tienes que ser, tú ya lo eres. Otra cosa es que estés dejando a un lado tus responsabilidades. Hermano, tú ya eres uno aquí. Otra cosa es que estés dejando al lado las responsabilidades. Que esta palabra sirva para moverte a decir, voy a darme más a mi iglesia. Voy a, sí, esforzarnos por ser una mejor iglesia para la gloria de Dios, pero voy a disfrutar de mi iglesia imperfecta en el camino.
porque es imperfecta, pero es una iglesia de verdad. Es bíblica, con gente temerosa de Dios, con gente más madura y más inmaduros. ¿Y sabes con quién tendremos que tener más paciencia? Con los más inmaduros. ¿Sabes quién nos va a fallar más? Los más nuevos en la fe. No podemos esperar que ya lo asimilen todo en un año cuando nosotros llevamos 13, 14 y todavía no estamos a la altura que requiere la Biblia de nosotros. ¿Sabes qué va a requerir todo ese proceso? Paciencia. Paciencia. Que Dios nos ayude a tenerla. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que has traído a nuestro corazón y que nos ayuda a recordar la profunda unidad que tenemos en Cristo. Señor, ayúdanos a tomar esta palabra de hoy, examinarnos cada uno en nuestros corazones y buscar poner por obra esta palabra, Señor. Vivir para nuestra iglesia local como tú quieres que lo hagamos, Señor. Y sabemos que requerirá esfuerzo, porque para ser humildes, mansos y soportar, hay que hacer lo que Jesús nos pidió el primer día que empezamos detrás de Él a seguirlo como sus discípulos. Hay que negarse, hay que morir a uno. Ayúdanos entonces a morir cada día nosotros para poder vivir lo que dice tu palabra, considerando a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.